Bueno, esta es una historia que he escrito sobre una situación en Estados Unidos que me molesta bastante y se llama Excavando. Él se para por un momento para mirar el cielo. Deja su pico al lado de la piedra densa. Estudia cuidadosamente los varios tonos de azul y cómo las nubes se mueven. En esta postura, sus memorias felices del pasado vienen a la mente flojamente. Sus ojos se oscurecen y está viajando por el pasado. Sus recuerdos estallan rápidamente, uno tras otro. Ladrillo, una sonrisa, olor de papel viejo. Amigos con párpados caídos del cansancio de pensar y festejar. Mesas grandes, libros viejos, actividades interminables, partidos, marfil. Recoge el pico y con todo su poder cava furiosamente la piedra. Una fisura aparece. De golpe, el hombre siente esta esperanza de nuevo, la esperanza de aquellos años, la vida que iba a tener. Recuerda el momento de decidir que el riesgo merecía la pena y cómo firmó, sin temor. ¡Qué recuerdo más bonito! No entendía, limpia el sudor de la frente y prepara esforzarse contra la piedra negra de nuevo. ¡Qué recuerdo más oscuro! No entendía nada en ese momento. Ahora, posiciona el punto en la fractura y empuja frenéticamente con todo el cuerpo. La piedra se rinde escasamente. Evaluando la piedra, se da cuenta por enésima vez el tamaño gigantesco de la piedra. Su cara distorsiona con su miseria. ¿Qué decisión más horrible tomar para unos años de libertad? Dejando caer el pico, escucha el sonido que hace cuando choca contra la grava que ha gastado su vida en excavar hasta este punto. Las únicas cosas que él tiene de esa libertad pasada son las memorias y esa gran piedra. ¡Qué engaño! No sabía lo que hacía era la norma. Y ahora trabaja todo el día, su esperanza gastada en una piedra que no disminuye. ¿Y para qué? ¿Para unas sonrisas? ¿Para que al final le den un papel y una piedra colosal con cinta? Con rabia, toma el pico una vez más y lo choca violentamente contra la piedra. El sonido resuena en su cuerpo, en su mente, en sus memorias, y cae un pedazo de la piedra al suelo. Cae una lágrima, él piensa en esa torre de la libertad, en los recuerdos alegres. Esta firma, la mejor y peor decisión de su vida, o así se dicen. Ahora no recuerda esperanza, solamente sabe que mañana va a empezar de nuevo la lucha contra esa piedra que la libertad le ha regalado. Gracias. El peregrino. Oh peregrino, tú que vas sin rumbo fijo en el devaneo de la existencia, penitente, detente a pensar por un momento la vereda que vas a seguir. Mira el reloj de arena de tu bolsillo y cuenta cada grano como tu bien más preciado. Mírate en el cristal del reloj. ¿Qué ves reflejado? Utiliza la brújula para no perder el rumbo. Una vez encuentres el norte, no mires atrás. Pasa el túnel iluminado. Las mareas auguran que la guadaña que lleva tu caja de huesos y articulaciones serán barridas con un soplido, un suspiro banal y lento. Calavera rocosa, no pares de girar la rueda. A la sombra de tu martirio ennegrecido queda tu rostro pálido y puro. La jornada efímera va estrechando su camino. El paso de un espejo a otro es solo una estrecha travesía. En tu parte superior, júbilo. La arena va cayendo lentamente en tu parte más madura. El grano va cayendo rápidamente a la parte más profunda y vas sintiendo el peso liviano. La reflexión de tu pie melancólico llega a su fin con el último grano de arena a tus espaldas. Al fin y al cabo,
La clepsidra se llevará hasta la semilla más diminuta y quedará inevitablemente reducido a un gélido y frígido átomo. Tan frío como el cristal de tu cronómetro, queda el hoyo cavado en lo más profundo de tus entrañas ya inhumanas. Tu existencia se convierte en parte de esa arena, en un grano, pero de polvo. ¡Ole! El título es Amor. Oh. Una mañana primaveral. Los primeros rayos de sol alumbran el horizonte, empujan las nubes, abrazan el río, corren por la arena, se meten entre la hierba, secan las últimas lágrimas de rocío. Van subiendo por la colina, despertando todo a su alrededor. Siento como su calor me envuelve el cuerpo. Se escapa un rayo para darme un beso inesperado. Ahora se dirige a mi amada. Allí está, tan apacible y serena como el día que la conocí. Recuerdo el momento de nuestro primer encuentro como si fuera ayer. Nos conocimos en este mismo sitio. La vi tan pequeña y desprotegida que de repente sentí esa necesidad urgente de cuidarla y nunca separarme de ella. La vi crecer, levantar su cabeza agachada y dar la cara a las tormentas más vigorosas. Siempre he estado a su lado. La observé jugar con los niños a escondites y darle de comer a los pájaros en verano, levantar los brazos hacia el cielo y bailar al unisón del viento. Me sorprendí cada vez que cambió de vestido, uno blanco lleno de flores hoy, otro de terciopelo verde mañana. Sentí su dulce aroma en el aire. La acompañé cuando los pájaros se fueron a los países más lejanos del sur y cuando los días se hicieron más cortos que las noches. Otra vez cambió de vestido. Amarillo, anaranjado, rojo, morado, marrón. La vi desnuda, encogida del frío durante las largas noches del invierno, y luego envuelta en un abrigo blanco voluminoso, que a veces era capaz de tocar y sentirme aún más cerca de ella. Fui el único testigo de su despertar con los primeros rayos del sol de primavera. Siempre he estado aquí, admirándola a distancia, amándola con todo mi interior, sabiendo que este sentimiento es correspondido. Así pasaban los años, cambiaban las estaciones, pero estos dos árboles siempre estaban a la vera del uno al otro. Su amor permanecía intacto. Todo comienza con un estruendo, un fogonazo, y antes de que nos demos cuenta, ya estamos todos corriendo como si el suelo se hundiera tras nosotros. Recorremos en un suspiro la recta de salida, y es al pasar la primera curva cuando empieza la carrera de verdad. Aparecen las vallas. Vamos lanzados hacia la primera, llenos de ímpetu y sin pensar demasiado en cuántas vallas más quedarán por delante. Tenemos memorizada perfectamente la técnica para saltar estas vallas. Estamos llenos de confianza y solo pensamos en la siguiente curva. Pero de repente pasa. Aquella pierna no sube lo necesario y la valla cae. Algunos trastabillamos, ponemos los pies en el suelo torpemente y aún así seguimos adelante. A unos les sirve para encenderse y seguir con más pasión. Otros simplemente dan por perdida la carrera y siguen sin mucha convicción. Vemos pasar por nuestro lado fugazmente a aquellas personas que la técnica no les traicionó, y los vemos seguir altivos y con la mirada fija, hasta que finalmente en algún punto también cometen el mismo error. Así se desarrolla la carrera. Algunas vallas caen, otras las superamos como nuestras horas de sacrificio bien nos enseñaron. Pero en cualquier caso, cada vez cuesta más saltarlas, y notamos cómo el cansancio va echando raíces y los músculos empiezan a hacerse de plomo. Y sin embargo, seguimos. Para algunos es el impulso residual, para otros es el ansia de triunfo, y para otros sencillamente es el miedo a parar. Lo cierto es que solo un par abandona, el resto seguimos. Ya estoy a pocos pasos de la meta. Miro atrás y veo la gente que se ha quedado en el camino, los espectadores que ni conozco ni recordaré, las vallas que han caído y las que se han quedado de pie. Miro la meta y entonces me doy cuenta. Lo importante no es cruzar esa línea, sino seguir tu camino y vivirlo. Cruzo la línea y las piernas se tambalean y me derrumbo. Tumbado boca arriba me quedo mirando. Más allá de las luces, las voces y el griterío, solo prevalece el cosmos. Y se llama Neurosis de Guerra.
Cuando el hombre abrió la puerta que separaba los dos cuartos, los ladridos amortiguados escaparon con toda fuerza, llenando la sala de recepción donde estaban esperando la niña con su madre. Escondiéndose la cara entre los pliegues de la falda de su madre, echó un vistazo furtivo al pasillo frente a ella, la cacofonía de ruido amenazándole. «Pasa, hija, pasa. No te van a hacer daño», apaciguó la madre, y luego susurró al perrero. Se ha puesto algo tímida desde que se fue su padre. Su madre le quitó de la seguridad de su escondite y le dio un ligero empujón hacia los perros, diciéndole: «Escoge el que más te gusta, ¿vale? Después de todo, es tu perrito». Andando por el pasillo, los animales enjaulados se volvieron locos al verle. Unos dando vueltas en sus pequeñas cárceles, otros ladrando con los dientes pelados, e incluso otros que simplemente chillaban. Casi había llegado al final del pasillo sin haberse parado en ninguna de las jaulas que le rodeaban, cuando un transportín en el rincón le agarró el ojo. Se acercó y se agachó frente a él para ver el perro temblando en la parte más al fondo. Al ver esos ojos asustados mirándole desde abajo, la conexión fue inmediata. «Ese no creo que lo queráis», advirtió el perrero a la madre. «Lo acabamos de quitar de un tipo que los entrenaba a pelear. Eso no es un perro, no es para una chica de su edad». No le hizo el caso más mínimo a las advertencias de su madre, pues ya se había decidido la jovencita cuál sería suyo. Y media hora después, madre e hija estaban de camino a casa con el transportín guardado en la parte de atrás de la furgoneta. Una vez dentro de la casa, las dos se sentaron en el suelo frente a la puerta abierta de la jaula. «Ten cuidado, mi amor, no le asustes. Este es un ambiente totalmente extraño para él. Dale tiempo y ya dentro de nada estará como en casa». El perro, mientras tanto, solo habiendo conocido lo peor de la especie de su nuevo amo, miraba al espacio abierto del salón y a las dos personas mirándole fijamente. Sabía lo que iba a pasar cuando le quitaran de la seguridad de la jaula, pero estaba listo para defenderse. Sin embargo, el momento que esperaba nunca llegó. La madre se levantó y se puso a guardar las compras en los armarios, y después de un rato la niña perdió interés y fue a ver la tele. Pasaron días, y poco a poco el perro se iba acomodando en su nuevo hogar. Esas personas no eran como las otras que había conocido en su vida, pero no tenía ni idea cómo comportarse con ellas. La verdad es que no echaba de menos al dolor, pues sabía manejarlo e incluso infligirlo si llegara a ese punto. En eso era más que competente, pero estaba perdido en este nuevo mundo, habiéndole quitado el único propósito que le habían dado y en el cual le habían entrenado bien. Cuando empezaron a llegar los invitados, huyó a la habitación de la niña para esconderse en la seguridad debajo de la cama, pero era en vano. Confinado en el pequeño espacio, las pequeñas manos se extendieron por todos lados, rodeándole. Desde la planta baja, los adultos oyeron los gritos de ánimo transformarse en chillidos de horror en un instante, seguido por los ladridos del perro aterrorizado y la estampida de niños bajando las escaleras con toda prisa, uno de los cuales abrazando su mano al pecho, una mancha carmesí ya visible contra el blanco de su camiseta. «¡Me mordió!», lloró el niño. «Esa bestia está loca», gritó uno de los adultos. «Tiene que tener la rabia», añadió otro. «¿Qué tipo de madre permite a su hija vivir con ese monstruo?», susurró otro. «Hay que llamar al perrero, que ya se encargará de la situación», afirmó todavía otro. «¡No!», el grito de la niña pequeña llenó la cocina entera, callándoles a todos. «No es un perro malo, solo estaba asustado. No es su culpa. Por favor, mamá, no le hagas daño». «Lo siento, cariño, pero un perro salvaje no puede convivir con la gente civilizada». Carta desde el futuro. Querida Hannah, te adentras en un mundo paradójico y confuso, en el que tendrás que levantarte cada vez que te tropieces. Y serán muchas veces, créeme. Ellos no lo van a poner fácil. Algunos te alargarán la mano para apartarla después, y otros te ofrecerán su ayuda incondicional. Esos serán los menos. Cuídales. Numerosos seres superficiales querrán absorberte, cambiarte,
No te dejes atrapar, es muy tentador. Sal corriendo, busca la esencia en todo lo que hagas, o te convertirás en alguien que detestarás. Valora la verdadera amistad por encima de todo. Entrégate al amor, y si te equivocas, no te preocupes. Aprenderás de los errores. El sufrimiento también es bueno, te hará crecer. Después está la envidia, un arma letal que no deja títere con cabeza. Es poderosa, puro veneno. Aléjate. Mueve a esta sociedad en la que creciste. Una sociedad triste, negativa, egoísta, habitada por seres egocéntricos, con ansias de poder, seres despreciables, perdidos en un caos controlador, inculcador de valores podridos. Sí, niña, valores podridos, nocivos, adictivos. ¿Y cómo escapar de esto? Aprenderás a emitir juicios sabios. Sé tu propia dueña. No dejes que nadie te manipule y, sobre todo, sigue tu propio rumbo. Encontrarás tu lugar en este mundo extraño. Bienvenida al apocalipsis social. Pocos confían, muchos mienten, todos ven sin mirar, oyen sin escuchar, son muertos en vida, encerrados en ellos mismos, apagándose poco a poco, cayendo al abismo infinito. Los que te rodean ríen sin ganas y lloran más fuerte. Unos vendieron su alma al diablo y muchos la enterraron en el fango. Se obsesionan con el futuro, se recrean con el pasado y no disfrutan de lo que el presente les regala. Eso, niña, el presente, recuérdalo siempre, él es tu fiel aliado. Abre los ojos, siente la vida como si fuera el último día. Por último, no vivas en tu zona de confort, no te conformes con lo mediocre. Persigue tu instinto, sé feroz, arriesga, revélate, sueña, hazte preguntas. Muchos no lo harán e intentarán hacer sentirte mal por ser diferente. Ignórales, tú eres más fuerte. Nunca irás en contra de tu moral y defenderás a capa y espada aquello en lo que crees. Ríate de los que osaron faltarte al respeto y dale una lección al mundo. Al fin y al cabo, son solo unos insignificantes malditos bastardos. Feliz 18 cumpleaños, mamá. Volando más rápido que nunca en mi vida, me lancé hacia las patas de la montaña. Sabía que solo tendría una oportunidad. La piel rosada era blanda y mullida, muy diferente a la dura y reluciente cera negra. No lo pensé dos veces, e hinqué mi aguijón. La montaña andante soltó un zumbido atronador desde su boca llena de pinchos de cera dura. Y entonces sentí un tirón muy fuerte. Vi como el aguijón se desprendía de mí, como mis entrañas salían detrás. Me había llegado la hora. Solo podía pensar en lo que había pasado y lo que iba a pasar. El sol y el calor eran buenos. Eran señal de que las flores darían buen fruto. Siempre he odiado volar en el calor, pero lo que yo prefiera no es importante. Siempre ha sido la colmena primero y la abeja después. Muy pronto las montañas andantes vendrán a coger el sacrificio, y si no quedaban saciadas, escupirían su venenoso aliento y destrozarían la colmena, buscando hasta la última gota de miel. Al caer la noche me metí en mi pequeña celda e intenté dormir, pero no pude. Las alas me dolían y tenía las patas pegajosas por la miel. Pero no era eso lo que me impidió dormir. Esa tarde había volado un poco más lejos de lo normal y había ido más allá del reino, buscando más flores. Me alejé mucho y encontré otra colmena. Su baile era muy diferente al nuestro. Era un baile más salvaje, más rico. Al principio no lo entendía y no me atrevía a entrar. Pero poco a poco fui comprendiendo su baile y decidí imitarlo. Aquellas abejas no temían a las montañas andantes. ¿Cómo no podían temer su piel dura de cera blanca? ¿No les intoxicaba su aliento venenoso? No podía entender por qué no les tenían miedo. Para nosotras eran crueles dioses, poderosos e inmortales. Pero ellas me contaron muchas cosas que nunca había oído. Decían que las montañas andantes se cubrían de cera solo para quitarnos la miel, pero se la quitaban cuando se volvían a sus enormes colmenas de celdas cuadradas. Decían que el aliento venenoso solo lo podían escupir a través de una pata mágica, que a veces se arrancaban y dejaban olvidada. Y lo más importante, me dijeron que las montañas andantes temían nuestros aguijones. ¿De verdad las montañas andantes podían temer algo?
Si el aguijón de una abeja podía asustar a los ratones, incluso a los pájaros, pero las montañas andantes, ellas eran mucho más grandes, descomunales, moviéndose lenta e inexorablemente, destruyendo las colmenas con sus enormes patas que acababan en 5 puntas negras. Las historias decían que alguna abeja desquiciada había intentado atravesar la dura piel de cera blanca, pero el aguijón no era bastante duro, ni siquiera para atacar la cabeza, donde les cubría un pelo negro y flexible. Pero si lo que las otras abejas me habían dicho era verdad, si pudiésemos ahuyentar a las montañas andantes, no tendríamos que trabajar todos los días solo para ver cómo se llevan nuestra preciada miel. Podríamos vivir para nosotras mismas y construir una preciosa y enorme colmena fuera del reino, fuera de las celdas cuadradas de las montañas. Al día siguiente me lo tomé con más calma, para estar fresca al caer la noche. Cuando la montaña andante cerró la colmena, esperé fuera y la seguí. Las montañas podían moverse rápido cuando querían, pero casi siempre arrastraban sus enormes patas como árboles por el suelo, y al fin y al cabo no tenían alas. Volé tan silenciosa como pude, siguiendo a la montaña, hasta que se detuvo cerca de una gran colmena, toda blanca y reluciente, con soportes redondos y negros que giraban. Y entonces lo vi. Vi cómo la montaña andante se quitaba la piel de cera blanca, tal como me habían dicho las otras abejas. Debajo había otro tipo de piel, de colores extraños y pelo suave en el torso, pero de pelo duro azul en las patas de abajo. No podría clavar mi aguijón tampoco en esa piel, pero no era toda así. Era rosada y blanda, donde la cabeza se unía al cuerpo, y en la cara, y también en las patas, que antes eran de dura cera negra. Tendré que atacar esas patas, las mismas que tantas veces nos han robado el fruto de nuestro trabajo. Si lo consigo, moriré. Pero no me importa. Ya les he dicho a mis hermanas lo que pienso hacer. Algunas me han seguido hasta aquí, y lo están viendo todo. Si lo consigo, la vida en la colmena cambiará para siempre. Merece la pena morir por eso. El destino de una hoja al viento. El saltamontes era bastante feliz, dentro de lo que para un insecto puede representar la felicidad. Al despuntar el sol, buscaba alguna gota de rocío para poder saciar la acuciante sed que se le acumulaba en el tórax a lo largo de las benignas noches de verano en la pradera. Una vez su sed quedaba satisfecha, saltaba hasta la hoja más verde que sus multifacetados ojos pudieran localizar, y allí se quedaba hasta que la hoja no era más que un recuerdo cálido en su interior. La inevitable y bienvenida modorra le empujaba entonces a buscar algún lugar soleado donde encoger sus patas traseras y descansar un rato, hasta que volvía a sentir de nuevo la perezosa ansia de consumir algo verde. Así eran los días del saltamontes, tan simples como él, y mucho más cercanos a la verdadera felicidad de lo que cualquier humano podría experimentar jamás. A veces, el saltamontes se preguntaba cómo sería tener una familia. El saltamontes sabía que muchos otros insectos eran solitarios como él, el ciempiés, el mosquito, el alacrán. Pero también conocía a otros insectos que nacían con sus hermanos y cuidaban a sus crías, como las mariquitas y las arañas. El saltamontes, que no tenía otro nombre para sí mismo que yo, se maravillaba al imaginar cómo sería vivir en alguna de esas grandes comunidades de insectos, donde todos trabajaban con un misterioso objetivo común. Cada vez que el saltamontes veía una hormiga escurriéndose por debajo de su hoja a medio comer, o una abeja deslizándose ágilmente por encima de la alfombra de hierba, se preguntaba a dónde irían y cuál sería su misión secreta para la colonia. Quizás la soledad no era algo tan malo, se dijo. Tenía sus ventajas. Podía hacer lo que quisiera en todo momento. Nadie le daba órdenes, nadie le decía lo que era bueno para la colonia o no, porque no tenía colonia ni reina. Nadie le controlaba, y podía pasar sus días enteros buscando la siguiente hoja, el siguiente verdor para devorar tranquilamente. Nadie le utilizaba como mano de obra en pro de un objetivo secreto y grandioso. El saltamontes pensó en todas estas cosas mientras el sol caía lentamente a un lado de la bóveda celeste, tan despreocupado como él ante las complejidades del universo. La langosta devoraba con ferocidad la deliciosa espiga que tenía el sabor tostado del sol de junio.
un poco más abajo, otra langosta se cebaba en el tallo de la espiga, amenazando peligrosamente con derrumbar la planta. La langosta solo tenía dos cosas en mente: desplazarse y devorar, devorar y desplazarse. En poco tiempo comenzaría a sentir el calor en su interior y sentiría la atracción irrefrenable de aparearse hasta quedarse sin energías. Pero eso no la preocupaba en absoluto, del mismo modo que no la preocupaba nada en el mundo. El enjambre zumbaba furioso por encima de ella, millones de individuos que, como ella, tenían un objetivo común. ¿Cuál era ese objetivo? La langosta no lo sabía, pero tampoco le importaba. Solo sabía que tenía que seguir los dictados de la Gestalt colectiva, que su vida, su existencia, quedaría así completa y tendría sentido. Los campos sembrados por los humanos eran deliciosos, y el enjambre lo sabía. La espiga donde la langosta comía desenfrenadamente comenzó a caer, su tallo completamente seccionado por varias de sus compañeras. Mientras caía hacia el bullente suelo, la langosta no detuvo su frenesí alimenticio, pero la sensación de ingravidez le trajo un recuerdo: el sol en su lomo, una gota de rocío fresco frente a ella, dormir a ratos en el silencio de un prado. El tirón del enjambre le decía que tenía que seguir, avanzar, comer, aparearse. Ya, 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 ahora, ahora, ahora. La langosta se sacudió el polvo del suelo del trigal y alzó el vuelo por primera vez. ¿Acaso alguna vez había sido diferente? El carbono en la mar. El cuarto día en alta mar. 100 kilómetros de aguas negras entre nosotros y la costa de Nueva Escocia. Seguimos siguiendo las migraciones de garzas. De vez en cuando tiramos la barredera, nada más que la madera flotante, memento mori, los huesos huecos y ambiciones de marineros perdidos. Con la estrecha entre nosotros y la tierra ampliándose, empiezo a cuestionar nuestro capitán. No en voz alta, pero seguramente en mis pensamientos de momentos ociosos. El quinto día, mar gruesa y ningún signo que este viaje no esté jodido. Tiramos la barredera y mueren mis esperanzas de nuevo. ¿No piensas que estemos perdidos?, preguntó a McDermott. El capitán sabe todo. No sé nada sobre la navegación. Pero seguramente sabes bien que al menos no estamos persiguiendo a garzas. Hay más hombres que peces de a bordo. Calcular no es parte de mi trabajo de a bordo. El capitán no descarriaría a nosotros. Su padre fue el que proyectó las migraciones de las garzas. Lo sabe muy bien, no pierdas tu fe. Su padre sí, pero él no sabría la diferencia entre las costas de Canadá y la India. Cuidado con ese lenguaje traicionero. No soy traidor, pero no voy a fiarme ciegamente en un hijo de alguien. No digas pendejadas. Él es hijo del capitán Martín. Tú eres mero hijo de puta. 6 días de hambre, 6 días de sed, flotando sobre agua llena de peces, y tengo hambre y sed. Con esta hambre estoy perdiendo mi voluntad de continuar. Así ganaron. Un día te vas a morir y alguien te robará tu carbón. ¡Ole! Muy bien, con trocitos de la película. Y el título se llama La infelicidad del mi mayor. ¡Happy birthday! ¡Surprise! ¡Feliz cumpleaños! El salón se llenó de esa alegría infantil contenida que los adultos manifiestan en cualquier fiesta sorpresa de cumpleaños. A John se le dibujó una sonrisa en la cara que desentonaba con la expresión atónita de sus ojos. Unos ojos que miraban sin mirar, incapaces de comprender a qué demonios venía aquella sorpresa y por qué sus compañeros de piso habían tenido esa maldita idea. Olvidado en el extremo del semicírculo que se había formado, Ramón se unió al coro de voces por pura imitación. Su voz estaba allí, junto a las otras, en el salón de la casa de John en Queens, pero su cabeza andaba en otra parte. A 4.000 kilómetros y 3 horas de diferencia, su abuela Teresa estaba sobre una mesa de operaciones, sedada. Hacía varios años que le habían diagnosticado un soplo de corazón. El cardiólogo le había dicho que en cualquier momento podría fallar. 2 noches atrás, a sus 85 años, le dio un paro cardíaco que la llevó a urgencias. 48 horas más tarde, se encontraba en un quirófano, inconsciente y sola, como jamás quiso estar. Seguramente, antes de que la inyección la durmiera, ella habría sentido miedo. Siempre había sido una mujer miedosa. Por ejemplo, le tenía pavor a las ratas,
hasta el punto de que se echaba a temblar cuando las veía en algún documental de televisión. Ramón sabía también del horror que le producían las agujas, así que frente al anestesista, su reacción más probable habría sido entrar en pánico y santiguarse, a ver si Dios, en quien ella creía con fervor, la ayudaba en ese trance. Bip, bip. El iPhone se iluminó. 9 p.m. En la pantalla, un mensaje de su mamá desde Los Ángeles. Todo ha salido bien. Ramón sintió la necesidad repentina de explicarle a alguien de la fiesta que su abuela había superado la operación. Pensó que aún iba a tener tiempo de verla por última vez, de decirle que estuviera tranquila, que su nieto predilecto estaba bien y que tenía a alguien que se preocupara por él y lo cuidaba. Puras mentiras, pero para Teresa no había más realidad que la que ella quería oír. Ramón hacía tiempo que le daba el gusto de vestirle de verdad sus mentiras. Su madre se ocupaba de mantener la ilusión de su abuela desde que él se había mudado un año atrás a Nueva York para comenzar su doctorado en artes musicales en la Juilliard School. La música llevaba 3 horas sonando. La basura rebosaba de latas de cerveza, varias botellas de vino y un jugo de naranja. En la mesa, un par de copas vacías custodiaban el último trozo del pastel de cumpleaños. La gente empezaba a adentrarse en esa zona borrosa donde el alcohol se convierte en una falsa felicidad que la sobriedad de las mañanas transforma en verdadera falsedad. Ramón examinó el salón. Llevaba un año rodeado de esas caras y ni una le inspiraba confianza. Le recordaban a las máscaras del carnaval de Venecia, sofisticadas, elegantes y sin nada detrás. No encontró a John entre ellas. Su relación con él era la más reciente. Apenas habían conversado de temas personales en 6 meses, pero existía una conexión extraña entre ellos, como la suerte de conexión que se produce entre las personas solitarias y las mentes brillantes. Era ya de madrugada y aún no se había acercado a felicitarlo. Ramón lo buscó por el apartamento y lo encontró solo, apoyado en la mesa de la cocina, sujetando una copa de champán. «Supongo que debo felicitarte, John». «Ah, no es necesario. Creo que me va a dar un ataque de diabetes con tanta felicidad». «Lo siento, pues. Gracias. Es lo más sincero que me han dicho en toda la noche». Ramón salió de la cocina feliz y apuró el vaso de jugo de naranja, al mismo tiempo que del iPad salía un mi mayor que se escapaba por la ventana. Pip, pip. Ahí. Pasado, 3 pueblos. Ahí, perfecto. A ver, 1, 2, 3. Ok. Osos polares. El pelo, el rostro después de la ducha. Rayos sobre el aro de los ojos. El líquido a correr de ciudad que despierta o contradicciones del sistema vital movimiento. La parada de buses en complicidad con el sosiego. Algunos verbos todavía no se pueden volver a conjugar. En esa parada desfilaban máquinas del sol, en tanto Oso Polar exploraba las filigranas de ese reloj que nunca cede sus agujas a la imaginación, pues también se mueve, también se adapta, resiste, se acopla, contesta desde cualquier ocaso de pantallas y es en síntesis la polémica de algunas escuelas budistas. Días antes, en la hemeroteca, leyó y leyó la tradición noventera de electrodomésticos usuales y poéticos, salvo 2, 3, TPSL2. El ciclo de contar, sinónimo de alardear, a otros las traducciones del dolor dicha metáfora o máximo común denominador de ya vine, o comiendo de facto a los no tangibles, sin particularidad o estresados por el armatoste del impresionismo, aquellos alfonsinillos atrapados en escondite infinitos. Brrr. Sonríen las beatas sin velo, eclipses de baja intensidad, casi todos precarios a la contemplación de un allá después de la estratosfera, el caminar de puntillas, en silencio por aquel pasillo cloroformo de hospital, subsidio de las sombras, ni detenerse en las complejas autopistas de la sangre o la geometría de gestos en un compartido deseo. Si se elegía despertar o ley de sobrevivencia, se demandaba al menos un mínimo, una pizca del ingrediente. Más decepción, eso fue lo que Oso Polar leyó, pero el desarrollo paralelo de ciertas percepciones le indicaba que existía un corte perfecto e integrador. Se sospechaba del mismo, se pecaba intencionalmente sospechar del mismo, se dejaban resquicios, antiquities de colección, se construía un tótem de Oso Polar. Esa era la vestimenta espiritual a su medida, porque según los cheroquis y los atapascos, el oso es fuerte, sabio al acechar a su presa, pero jamás mata por matar y necesita largos periodos de sueño para recuperar su fuerza. No es cierto entonces que todos los animales son iguales, aunque los mecanismos estuviesen emparentados. Aquello era la forma verbal no conjugada.
Se respetaba también a los cerdos de granja. Algunas personas necesitan del colesterol para saberse vivos, porque ellos siguen a Vicente. Donde va Vicente, va la... Otros necesitan de seres fantásticos para recordar que también se mueren, que también hay métodos para morir. Existían vidas y muertes. Los osos polares se inclinaban por las segundas, en donde las interrogaciones se inventaban, en donde los Virgilios se escogían o se inventaban. Pero cuando los no tangibles abrían los ojos, se encarnaban en flechas, se colgaban unos rótulos pintados con un no en negro, caminaban por las calles, las universidades, las galerías, ciertos lugares. Así, las máquinas del sol reconocían el abismo por primera vez y podían evitarlo, saltarlo, no caer en él. Mientras el mundo se derramaba, tal como debe ser, los osos polares se aglomeraban en la parada de buses, esperaban y debatían operaciones de importación y exportación, egresos e ingresos. A lo lejos se escuchaba el bus acercándose. No tenían tanta prisa en llegar a la próxima parada. ¿Cómo está la luz? No. ¿Ahí? Ok. Entonces, bueno, la cosa aquí es que estamos frente a un público, ¿no? Que no tiene, a lo mejor ni siquiera tiene mucho interés. Por lo tanto, la idea, tú tienes que ganarle el corazón a la gente. Por lo tanto, tenías que presentar tu trabajo, like cortito, voy a leer una sonrisa, o no sonrisa, pero como natural, eso, natural, ¿ok? Y con el corazón bien puesto, ¿no? Aquí. Voy a leer un trabajo, título El Descanso. Es el trabajo de los que más me ha gustado durante este semestre y espero que les guste. El Descanso. Una mujer, desesperada y sola, con estrés hasta por el cabello. Siempre pedía que el tiempo se acabara para poder retirarse a su hogar y descansar. El trabajo de negocios no es fácil, especialmente para una mujer. El trabajo demandaba atención las 24 horas, los 7 días de la semana. La mujer, siempre fuerte y feroz, no tenía miedo de nada. La competencia de la mujer le temía, y con razón, le decían la toro. La mujer era dedicada y fiel a su trabajo. Se olvidó de sus amigos y familia. En ocasiones se preguntaba el punto de la vida. Si la vida era trabajar y ser mejor que los demás, ¿qué punto tiene vivir tanto para ser pisoteado por los de arriba? Una noche, ya tarde, decidió caminar por su edificio, contemplar lo que había creado con todo su esfuerzo, y nadie más, según ella. Una vez en el primer piso, cruzó la puerta principal, giró y se dijo, soy intocable. Sin aviso alguno, una persona sin rostro se le acercó por detrás. Con el brazo izquierdo le agarró por el cuello y con la mano derecha clavó un puñal por la espalda. Una frase escuchó la mujer mientras la persona la soltaba. La toro mis huevos. La mujer cayó y sin poder moverse intentó gritar, pero no podía. Intentó moverse, pero le era imposible. Con los últimos suspiros de vida, la mujer pedía más tiempo. No quería irse, quería quedarse hasta el final. No quería descansar. La mujer fue encontrada a los pocos minutos por un guardia de seguridad. Cuando la ambulancia llegó, la mujer acostada estaba, bañada en su esfuerzo y con un espacio mortal en su corazón. Gracias. Hostia, espérate, para. El precio de la esperanza. Todos nacemos con alas, aunque algunos las llevamos rotas desde que nacemos. Y si no, que se lo pregunten a Tobías, el pajarito que no podía volar. Tobías vivía en un inmenso desierto de tierra árida, tierra que no daba, sino que quitaba. Vivía rodeado de otros pájaros, y sí, estos pájaros eran igual de frágiles que él, aunque una cosa era cierta, jamás se vio en una tierra tan árida unos pájaros con más fuerza de espíritu que Tobías y sus compañeros. Desde pequeñito, Tobías había visto cómo sus amigos los pájaros le habían animado a volar a pesar de haber perdido un ala en aquel desesperado intento por buscar comida en la península de los Leones, muchos años atrás. Desde aquel momento,
Los amigos de Tobías fueron sus alas y se lo habían enseñado todo. Sin duda, eran valientes estos pájaros. ¿Podéis imaginaros vivir en una tierra donde quema el sol más que el fuego y donde la comida escasea tanto como el agua? Tobías y sus amigos sí, y lo conocían muy bien. Es por esto que Tobías no quería rendirse. Él sabía que tenía alas como todos, y que era tan capaz como los leones de aquella península, al otro lado del mar, de conseguir alimento, de conseguir algo que ofrecer a sus amigos los pájaros. Tras mucho tiempo meditando y recordando aquel ataque que había sufrido en la península de los leones muchos años atrás, Tobías se armó de valor y tomó la decisión más importante de su vida. Aquella noche fría, volvería a la península de los leones. Si bien era cierto que no podía volar, sí que intentaría nadar. Aquella noche se despidió de los demás pájaros como de costumbre, después de cantar con ellos, sin saber que aquella sería la última vez que cantaba. No les contó su plan, solo cerró los ojos por un momento, imaginando que al día siguiente volvería con comida, con agua y con un futuro mejor para sus amigos. Con la mirada fija en la luna, esa luna que parecía reírse de la mala suerte que Tobías y sus amigos pasaban en aquel desierto árido, se lanzó al mar. No tardó mucho tiempo Tobías en recordar lo que tantas veces sus amigos le habían recordado, que aquellos que tienen sus alas rotas no pueden volar. Completamente solo, aquella noche en medio del mar, mirando a esa luna que parecía no dejar de reírse, Tobías se hundió sin más remedio, observando su suerte. Y es que, por pájaros como Tobías, merece la pena recordar que aunque todos nacemos con alas, no todos nacemos con el derecho a usarlas.